Buen día, el tema que el día de hoy vamos a ver va a ser intoxicación aguda por plaguicidas. Mi nombre es Ruth Jessica Ramos Gutiérrez, laboro en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, en el servicio de urgencias pediatría. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, es enlistar las intoxicaciones más frecuentes por plaguicidas de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias, describir el abordaje diagnóstico de esta patología, las técnicas de protección personal y, bueno, analizar el abordaje terapéutico. La siguiente. Este es un artículo realizado en el Hospital Juárez que ustedes si tienen oportunidad de hacer una revisión, ellos narran los 10 errores más frecuentes que tenemos los médicos cuando un paciente arriba al servicio de urgencias. Ellos hicieron una revisión de 17 artículos que cumplieron los criterios de para el objetivo que estaba preparado este tema y describen los errores más frecuentes que tenemos los médicos cuando llega un paciente al servicio de emergencias, como son olvidar la cadena de supervivencia toxicológica, realizar una historia clínica incompleta, realizar un monitoreo inadecuado, no sospechar la posible intoxicación que pueda tener nuestros pacientes, la descontaminación gastrointestinal. Anteriormente, hace algunos años, era todo paciente que llegaba a urgencias, se debería de realizar lavado gástrico. Ahora ya las pautas son muy claras a cuáles pacientes sí se los debemos de realizar y y que no sea un procedimiento ya de rutina. No pensar en posibles diagnósticos diferenciales o presentaciones clínicas que pueden tener los pacientes, omitir herramientas diagnósticas para nuestro abordaje, realizar una mala clasificación de la emergencia y, bueno, otorgar tratamientos que en vez de beneficiar al paciente pudieran ponerlo en riesgo. La siguiente, por favor. Una de las cosas más importantes que tienen los médicos cuando un paciente llega a los servicios de urgencias es el reconocimiento del xenobiótico, es decir, esa sustancia que ingirió el paciente. Primero, saber cuál es el nombre de la sustancia con la que se pudo haber intoxicado a nuestro paciente. Segundo, tener en consideración que lo que se trata es al paciente, no al tóxico. ¿Por qué? Porque sobre todo en este tema que son de los plaguicidas, es de recordar que muchos de ellos son utilizados de manera clandestina y nos pueden llevar un paciente con un frasco y supuestamente eso fue lo que ingirió, pero el médico que está en los servicios de urgencias tiene que tener claridad cuáles son los signos y síntomas que se esperan con esa sustancia y buscarlas de manera intencionada en el paciente. Y si no hay una correlación, pensar en otras posibilidades diagnósticas, ya que muchas veces se utilizan, no, se venden de manera a granel, y muchas veces nos pueden llevar el frasco, pero no tiene una etiqueta. Entonces, la labor del toxicólogo, del médico de urgencias, debe de ser de una manera juiciosa, de ir buscando signos y síntomas y tratarlos de correlacionar con el xenobiótico que se pudo haber expuesto el paciente. Determinar cuál es el abordaje inicial que se debe de hacer en los servicios de urgencias y, bueno, tener las estrategias para disminuir la absorción, ya sea por piel, ya sea gastrointestinal, y buscar la manera como se pueda hacer la depuración de este agente. La siguiente, por favor. En las intoxicaciones tenemos tres grupos importantes que pueden tener una intoxicación. En el grupo pediátrico menor de 5 años, la causa más prevalente de intoxicación es de manera accidental. En el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, las causas más frecuentes de intoxicación son intencional. Y, bueno, a mayor edad, las intoxicaciones van a ser más con relación a exposición a un ambiente laboral. Punto importante. Los niños se pueden intoxicar, pero dependiendo el tóxico, como la cantidad pudiera no ser tan elevada,
pudiéramos no tener intoxicaciones tan severas. Es decir, no así con los adolescentes o los adultos jóvenes que buscan hacerse daño y ellos pueden ingerir grandes cantidades de una sustancia o bien productos extremadamente tóxicos, como es el caso de los plaguicidas. La siguiente. Ese es el abordaje que se sugiere y se plantea para tener ese hilo conductor ante un paciente con una intoxicación. Y bueno, este nos va a dar una pauta de cómo acercarnos al paciente y cometer los menos errores posibles. Primero, tener el antecedente de exposición. Como tienen que tengo a mi lado derecho, a esas imágenes, si te llega un paciente diciéndote que ingirió esa sustancia de color amarillo, azul, pero no tiene una etiqueta, pues no sabemos qué es lo que contiene. Cuando mucho podremos sacar la medición del pH y ver qué tan ácido o qué tan alcalina esa sustancia. Pero bueno, habrá otros pacientes que nos lleguen con el producto, por ejemplo, el que tenemos ahí, ese ratricida que se llama raticida tres cabezas, que es muy usual que nos lleguen a los servicios de emergencias pacientes con esta intoxicación. Pero aquí que es un punto importante que ustedes deben de tener en cuenta. Con este raticida hemos tenido pacientes que presentan síntomas de una intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, como son organofosforados o carbamatos. Pero también hemos tenido de este mismo frasco pacientes con cuadro clínico de intoxicación por fluoracetato de sodio. Así de aberrante puede llegar a ser este mundo de la intoxicación por plaguicidas. Entonces, aquí el antecedente de exposición, lo que quisiera dejar claro es siempre vean al paciente y hagan la correlación con el frasco que les están llevando. El siguiente punto es sospechar una intoxicación. Ya mencionamos que en el grupo por abajo de los preescolares serán accidentales, pero en los adolescentes y gente joven, bueno, hay que buscar si tenía algún conflicto familiar con la pareja, en el trabajo, si estaba cursando con algún periodo de depresión o ansiedad, pues esos son factores que nos ayudan a pensar en una intoxicación. Y si el paciente era previamente sano y presenta un cuadro grave que lo encuentran en un estado de coma, pues bueno, siempre tener las intoxicaciones dentro del abanico de los diagnósticos diferenciales. Buscar la conformación de un toxicosíndrome. Solamente un 40% de los pacientes nos darán signos y síntomas que podemos englobarlas a una intoxicación, pero bueno, posteriormente les voy a dejar ahí como una tabla que es como una guía que los acerca a las posibles sustancias con las que se pudo haber enfrentado el paciente. Siempre buscar cuál es el órgano o sistema principalmente afectado. Como lo vamos a ver en plaguicidas, vamos a ir mencionando cuál es el órgano que suele afectarse más. Buscar la concordancia del tóxico con el cuadro clínico, como ya lo mencionamos, muchos se utilizan de manera clandestina. Si tenemos el recurso, realizar la prueba terapéutica y bien una prueba laboratorial. La siguiente. Ahora sí, vamos a hablar qué es un plaguicida. Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas para prevenir, destruir o controlar una plaga. Fíjense bien en el concepto, o sea que se utiliza para destruir y controlar las plagas. Eso es algo que suele utilizarse sobre todo en lo que es el campo. Pero como son sustancias, son plaguicidas de alta potencia, las personas suelen llevárselo a su hogar y se tiene la mala costumbre o el mal hábito de ponerlos en frasco de refrescos, de botellas de leche y irlos almacenando. En algún momento se da la situación de dejarlo en un sitio donde pueda ser fácilmente tomado por el niño o por una persona que está cursando como un proceso depresivo y nos va a causar una intoxicación grave. Se utilizan en la agricultura, pero suelen llevarse también al hogar, como ya se los mencioné. La siguiente.
Aquí que es importante la clasificación de los plaguicidas según lo que va, al efecto que va a tener. Por ejemplo, los insecticidas, pues para eliminar insectos, los herbicidas para eliminar la maleza, los redenticidas para acabar con los roedores. Pues la plática que se va a quedar aquí solamente es como para dar unos ejemplos. La siguiente, por favor. Bueno, también es importante que todos los que laboramos en los servicios de urgencias conozcamos los nombres comerciales para nosotros también apoyarnos en la pronta identificación de la sustancia. La siguiente. Con esta diapositiva, ¿qué les quiero representar y qué quiero dejar como puntos claves? Los plaguicidas tienen una banda de colores. Esa banda de colores están, los que son de color rojo son considerados los extremadamente peligrosos y ahí está la dosis que puede ingerir un paciente para incluso provocarle la muerte. Con un tóxico de los extremadamente peligrosos está descrito en la literatura que con una cucharadita de azucarera el paciente puede tener un cuadro tan grave que lo puede llevar a la muerte. Tenemos los altamente peligrosos, moderadamente peligrosos y los ligeramente peligrosos. Esta banda de colores nos ayuda como para definir a la gravedad con la que puede manifestar, va a tener un cuadro clínico nuestro paciente. Aquí les dejo algunos ejemplos de los que tenemos más comunes aquí en Jalisco. Estos que están en la parte central, que parecen unos churritos de color verde, los venden de manera de venta a granel, tanto en tlapalerías como en los mercados, como en los tianguis, y estos contienen warfarínicos, estos warfarínicos que van a ocasionar sangrados en el paciente. Sin embargo, estos warfarínicos se requiere una gran cantidad para provocarnos un cuadro severo de intoxicación y que el paciente presente cuadros de hemorragia. Sin embargo, hay una producción de los que son superwarfarínicos que pudieran no requerirse tanta cantidad para presentar al paciente un cuadro de sangrado. Tenemos otros, como es el que está en la parte superior de mi lado derecho, el que tiene el nombre de exterminador. Este frasco dice que el producto contiene fosfuro de zinc. Sin embargo, al analizar las propiedades físico-químicas, lo que el fosfuro de zinc es insoluble al agua y el fluoracetato de sodio es soluble en agua. Entonces, en la parte inferior, ahí les dejo cómo se forma una agüita morada al ponerse en contacto el rodenticida con el agua. Si se diluye, quiere decir que es hidrosoluble y nos estamos exponiendo a una intoxicación por fluoracetato de sodio. Espero que haya quedado como clara esta información porque es importante mencionarles que estas sustancias se utilizan de manera clandestina, entonces tenemos que tener como esta experiencia de hacer este ejercicio de analizar las propiedades físico-químicas para no retardar la atención en el manejo de nuestros pacientes. La siguiente. Ok, el médico, ¿qué debe de saber para atender a su paciente? Conocer las propiedades físico-químicas y conocer la toxicocinética que tienen estos plaguicidas. Es decir, una vez que entra el tóxico, debemos de saber cuánto se absorbe por vía gastrointestinal, si se absorbe por piel, si se absorbe por vía respiratoria, cómo se distribuye en el cuerpo, si se biotransforma y genera un producto aún más tóxico que el compuesto original y cuánto se elimina por orina.
Un punto importante también a conocer dentro de esta toxicocinética es cuál es la vida media que tiene el tóxico, cuál es el volumen de distribución aparente. Aquí les dejo, si tienen un volumen de distribución aparente por arriba de 1 litro por kilo, eso significa que el tóxico se va a fijar a los tejidos. Entonces, va a ser poco probable que nosotros lo podamos eliminar por técnicas de depuración renal. La siguiente. Bueno, otra cosa importante es conocer la toxicodinamia, es decir, una vez que entra al organismo, todo el proceso de transformación que va a tener a nivel ya sea celular, este tóxico, como lo vamos a ver ahorita de manera detallada con cada uno de los plaguicidas que son de relevancia clínica. La siguiente. La cadena de supervivencia toxicológica, aquí se las dejo. Aquí lo más importante es realizar primero el triángulo de evaluación, que es cómo está la apariencia, cómo está el trabajo respiratorio y cómo está la circulación de nuestro paciente. Una vez esto solamente lo hacemos con la simple observación, posteriormente nos pasamos a la evaluación primaria, que la A significa mantener una vía aérea permeable, la B de ventilación, la C de circulación, evaluar todo el estado circulatorio de mi paciente, la D, evaluar el déficit neurológico, realizar la descontaminación y disminuir la absorción del tóxico. La E de eliminar de manera facilitada ese tóxico, la F de terapia antidotal y la G, que es no de las menos importantes, es siempre pedir apoyo. Si no tengo yo todo el conocimiento para atender una intoxicación, hablarle a los expertos, a los toxicólogos. La siguiente. Bueno, cada institución tiene su sistema de clasificación para la emergencia. En el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, la que utilizamos es la Manchester. Una vez que el paciente arriba al área de triage, un punto importante es primero no ponerme en riesgo yo como el médico que voy a estar como tratante, eliminar lo más rápido que se pueda la absorción de ese tóxico del cuerpo de mi paciente. Siempre debe de tenerse como un área ventilada, una área específicamente para los pacientes intoxicados. Y siempre tener en cuenta que un paciente puede llegar completamente asintomático y no lo voy a clasificar como un código verde que puede ser atendido hasta en 2 horas. O sea, nosotros debemos de atender un paciente intoxicado, así llegue asintomático, pero si es una sustancia peligrosa, entra en la clasificación de código rojo, que esa atención debe de ser de manera inmediata. La siguiente. Ok, mientras una parte del equipo está haciendo las intervenciones iniciales para la descontaminación del paciente y la eliminación del tóxico, otro médico debe de estarse encargando de interrogar a la familia. Y bueno, esto es como volverte como un detective. Aquí les dejo como algunas preguntas. ¿La intoxicación fue intencional o accidental? Ya mencionamos que si es de intencional, el riesgo de muerte es mayor porque puede ser una sustancia altamente peligrosa o la cantidad ingerida fue mayor. Preguntar dónde ocurrió la intoxicación, y aquí también va el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que se tiene aproximadamente la sospecha que pudo haber ingerido el tóxico? Porque, como vamos a ver ahorita, las sustancias extremadamente peligrosas, tenemos, por ejemplo, fósforo de zinc. En 30 minutos ya se habrá absorbido ese producto. Entonces son cosas que debemos de tener en consideración, sobre todo para la toma de decisiones terapéuticas. ¿Qué xenobióticos se tiene disponibles en el hogar?
Cuando una persona lo ingiere con una intención suicida, es muy probable que haya hecho mezclas de sustancias. Entonces podemos tener un cuadro aberrante que no sea específico para una sustancia. Entonces siempre debemos de indagar si hizo combinaciones inclusive con la ingesta de drogas lícitas o ilícitas. Preguntar cuándo fue la última vez que se vio y se tuvo contacto con la persona y bueno, si se puede tener el antecedente, qué tanta cantidad pudo haber ingerido de esa sustancia. Y bueno, esta pregunta que entra es, qué más nos pueda dar de información el familiar para la atención de la víctima? La siguiente. Este es un cuadro que no me voy a detener en él, pero bueno, están los principales toxicosíndromes y me gusta porque está en relación a signos y síntomas que nosotros podemos evaluar a nuestro paciente. Por ejemplo, ahí está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el tamaño de las pupilas, si tiene ruidos peristálticos y así sucesivamente y nos da una orientación hacia las posibles sustancias, qué tratamientos podemos ofrecerle y qué precauciones debemos de tener con estos pacientes. La siguiente. Cuando llega el paciente, ya lo están descontaminando y ya están haciendo las preguntas para orientar hacia qué sustancia no lo pudo haber intoxicado, pues bueno, siempre los que laboramos en el servicio de urgencias ya sabemos. Si hay componente respiratorio, pues se coloca oxígeno, se coloca un acceso vascular y se monitoriza. Eso es de primera entrada cuando nosotros estamos atendiendo al paciente en cubículo de choque. De los plaguicidas que les voy a mencionar ahorita, solamente uno hay que tener consideración y es muy sencillo. Solo en Paraquat es en el único que de primera intención no vamos a administrar oxígeno y ahorita lo vamos a ver conforme vaya avanzando la charla. La siguiente. La siguiente. Ok, hay que evitar la absorción del tóxico. Ya mencionamos lavado gástrico, solamente en ciertas consideraciones ya no se realiza de manera rutinaria. Inducir el vómito ya es obsoleto. La utilización de catárticos tampoco hay evidencia. La irrigación intestinal total con polietilenglicol sí la podemos utilizar, sobre todo en aquellos tóxicos de alta peligrosidad y el uso de carbón activado. Ahorita lo vamos a ver a detalle. La siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar lavado gástrico? Ya llegó nuestro paciente, si la ingesta fue por vía gastrointestinal, ¿a quiénes le vamos a realizar lavado gástrico? Aquellos tóxicos que tienen una gran potencia de causarnos una mortalidad o que ingirió una dosis tóxica ya descrita en la literatura que nos pueda poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Ahorita de entrada de los plaguicidas que vamos a ver, pues bueno, entran dentro de esa categoría de alta peligrosidad. Entonces, puedo realizar lavado gástrico. En pacientes conscientes que rechazan la ingesta de carbón activado. Y este es un punto importante, si de 1 a 4 horas de haber sido ingerido el tóxico. Sin embargo, este punto quedará a criterio del médico porque está descrito en la literatura que sustancias altamente peligrosas, sustancias que son de liberación prolongada, como son en medicamentos, pudiéramos realizar el lavado gástrico aún después de estas 4 horas. Espero haber dejado como claro este punto. Sí, ya no realizar lavado de manera rutinaria, pero si voy a realizar el lavado gástrico, debo de sustentar cuál sería la indicación, porque no está tampoco exento de riesgos. Eh, como, bueno, lo voy a explicar por aquellas personas que pudieran no ser del área
de emergencias, que lo tengan en consideración. Siempre que realizamos el lavado gástrico lo debemos de hacer con una sonda de gran calibre para si ingirió también pastillas, poder extraer la mayor cantidad de esas sustancias. El paciente se debe de colocar en decúbito lateral izquierdo en posición de Trendelenburg, es decir, con las extremidades un poquito elevadas y las rodillas flexionadas, y dar masaje en lo que es el cuadrante superior del lado izquierdo. Esto con la finalidad de remover si hubo ingesta de pastillas, poderla sacar. ¿Cuánto tiempo vamos a realizar el lavado gástrico? Pues el suficiente para que salga el líquido completamente claro. Y bueno, dejar al final el carbón activado. Punto importante, no se realiza lavado gástrico de manera... Pues jamás, no se realiza el lavado gástrico cuando el paciente ingiere cáusticos, cuando ingiere hidrocarburos o cuando ingiere alcoholes. Esto es muy importante, jamás se realiza lavado gástrico en estas situaciones. La siguiente. Consideraciones especiales para el lavado gástrico. Bueno, estamos hablando de plaguicidas y dentro de los plaguicidas tenemos los rodenticidas y dentro de los rodenticidas tenemos el fosfuro de zinc, que es uno de los que nos llega con frecuencia a los servicios de urgencia. ¿Qué cuidados debemos de tener cuando nos llega un paciente intoxicado por fosfuro de zinc? Punto número 1, que el área esté ventilada. Punto número 2, el equipo de protección personal. Nosotros debemos de utilizar mascarillas para evitar que el gas fosfina entre a nuestra vía aérea y nosotros como médicos o personal de salud también tener una intoxicación. Debemos de colocarnos un equipo de protección personal. Si vamos a realizar el lavado gástrico, se debe de hacer con un neutralizante. Fisiopatológicamente, cuando el fosfuro de zinc se pone en contacto con el agua, con el ácido de esa persona, va a generar la liberación de gas fosfina. Entonces, esa gas fosfina es lo que nos va a causar intoxicación porque sale al aire y vamos a inhalarlo todos los que estamos ahí. Por eso debemos de tener equipo de protección. Entonces, para neutralizar este evento podemos utilizar permanganato de potasio que no está disponible, no lo tenemos aquí en Guadalajara o al menos no en el centro donde yo trabajo, pero podemos neutralizar también con bicarbonato de sodio o bien el uso de parafinas. Una de las cosas que se está utilizando actualmente es realizar el lavado gástrico con aceite de coco y de esta manera neutralizamos para que no se libere gas fosfina. La siguiente. La siguiente. Ok. Carbón activado también lo podemos utilizar, nomás tener en consideración también mantener el equipo de protección personal, evaluar a qué pacientes sí les pondremos o no les pondremos carbón activado. Aquí les dejo las dosis para pacientes pediátricos. La dosis usual que utilizamos es a 1 gramo por kilo y bueno, lo vamos a diluir de 1 a 5, es decir, si yo pongo 10 gramos de carbón activado, yo se lo voy a diluir ya sea en agua, agua natural o bien puedo utilizar, los niños se lo toman muy bien con bebidas endulzadas como el suba, porque da un color oscuro y pues al niño no le genera molestia y siempre y cuando el paciente esté consciente, pues le va dando pequeños sorbos a ese carbón activado. Esa es la dosis que utilizamos en pediatría, en los adultos son 50 gramos totales. No debe de quedar espeso. Si el paciente no se lo quiere tomar, lo podemos administrar por vía sonda nasogástrica y si el paciente está inconsciente, debemos de preservar la vía aérea con un tubo endotraqueal, de preferencia que tenga con el globo
para evitar que el paciente lo vaya a broncoaspirar, porque puede causar neumonitis química secundaria al uso de carbón activado. La siguiente. Bueno, el carbón activado, esto es un artículo que ustedes pueden leer, un artículo reciente, pues prácticamente es uno de los considerados antídotos casi universales. La capacidad que tiene el carbón activado es de ser un absorbente. La siguiente. Podemos utilizar diálisis continua con carbón activado. Ahí les dejé la dosis, 1 gramo por kilo con dilución 1:5. Posteriormente se deja 0.5, perdón, ahí es gramos por kilo cada 4 horas durante las primeras 24 horas, sobre todo en aquellos tóxicos que tengan circulación enterohepática. La siguiente. La siguiente. Consideraciones especiales en quien no se administra carbón activado. Por favor, no les pongan carbón activado a los pacientes que tienen una exposición a cáusticos o una intoxicación por hidrocarburos, alcoholes y metales. En ellos no tiene utilidad el carbón activado y es muy sencillo porque son pocas las sustancias que no tiene utilidad esta sustancia. La siguiente. Bueno, tenemos los catárticos. Si se llegan a utilizar, pues tenemos la sal de Epsom, la dosis es 250 miligramos por kilo, se pasará diluido o por sonda nasogástrica, o bien tenemos la utilización del manitol al 20%, es 1 gramo por kilo o 5 mililitros por kilo y se dan por vía oral. Esto es bien importante porque luego la duda es por qué vía lo debemos de administrar. Ahí se los dejo de manera específica. No utilizar carbón activado de manera rutinaria, solo cuando vamos a utilizar diálisis continua con carbón activado. Considerar en casos de intoxicación con sobre todo medicamentos de liberación prolongada, o que el paciente tenga algún problema de motilidad gastrointestinal reducida, porque el carbón activado nos puede causar cuadros de obstrucción. Y bueno, un punto importante, vigilar trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo si se utilizan la sal de Epsom con el uso del magnesio. La siguiente. La irrigación intestinal, bueno, se puede hacer también con el Contumax. Aquí está un sobre disuelto en 1 litro de agua. Se puede dar por vía oral o vía sonda nasogástrica. Recordar en pacientes pediátricos, pues no aumentar el volumen de líquidos. Se puede utilizar 500 mililitros por hora y en pacientes de 6 a 12 años se puede utilizar 1 litro por hora hasta que las evacuaciones sean de color claro. ¿En quién podemos realizar esta irrigación intestinal? Cuando el paciente haya ingerido una dosis que sea tóxica, sustancias potencialmente letales, fármacos de liberación prolongada en metales pesados, en litio, en hierro, y bueno, también se ha utilizado en personas que transportan drogas de manera ilícita cuando se las colocan en el tracto gastrointestinal. La siguiente. Lavado ocular es un punto importante, sobre todo en personas que laboran en el campo, como lo vamos a ver ahorita con algunos plaguicidas que tienen absorción por piel. Pues bueno, si nos llega intoxicado y nosotros no retiramos el tóxico de las mucosas de la piel, entonces el tóxico se va a seguir absorbiendo y no vamos a limitar la exposición a ese tóxico. ¿Cómo lo debemos de hacer? Retirar con agua limpia los residuos, lavar al menos por 20 minutos, colocar gotas anestésicas a nivel de los ojos para no lastimar a nuestro paciente, con el párpado abiertos, y debemos de utilizar soluciones isotónicas. ¿Cuáles son estas soluciones isotónicas? Solución Harman, solución salina al 0.9%. Punto importante, cuando estemos haciendo descontaminación, pues no nomás solamente va a ser a nivel de ojos y mucosas, hay que bañar completamente a nuestro paciente, tallar bien las uñas, las áreas de los genitales, o sea, hay que bañar por completo ese paciente para, si la exposición también se está dando por piel, evitar que se siga absorbiendo. La siguiente. La siguiente.
Contar con un botiquín en los servicios de urgencias es importante. Los que laboramos en las áreas de urgencias, pues nos exponemos a la situación que no tenemos todos los antídotos. De hecho, es muy difícil conseguir los antídotos, por eso hay que tener como las redes de apoyo con los diferentes sitios de emergencias, porque como no se utilizan de manera rutinaria o no los podemos encontrar caducados o el hospital donde laboramos pues no lo tiene dentro de su stock, o no hay en el mercado, o sea, no se producen en México. Entonces nos exponemos los que tratamos a este tipo de pacientes a un verdadero reto porque muchos de los antídotos que llegamos a necesitar no los tenemos disponibles. Pero bueno, sí es importante que ciertas sustancias sí contarán con un antídoto. La siguiente. Y esto revertirá la intoxicación. La siguiente. Bueno, esta gráfica solamente es recordar que no estamos solos, nos podemos apoyar como redes interinstitucionales para tanto para el abordaje diagnóstico como el abordaje terapéutico y bueno, entre todas las instituciones, pues tratar de salvaguardar la vida del paciente. La siguiente. Es importante que los servicios de salud cuenten con el código tóxico, esto es, con personas especializadas para tratar la emergencia de las intoxicaciones, ya que no todos tenemos las competencias de conocimiento para la atención de estos pacientes. Entonces, lo ideal es que se tengan personas especializadas, que se tengan protocolos y guías de manejo porque como estamos viendo son emergencias en donde no podemos perder tiempo de hacer una lectura. Aquí hay que intentar actuar de manera inmediata para tratar de que el tóxico nos ocasione el menos daño posible a nuestro paciente y poderlo rescatar de esa situación de gravedad. Es tener kit de antídotos, espacios para descontaminar a nuestros pacientes. Un punto muy importante, equipo de protección personal. No podemos ayudar pues si no nos estamos protegiendo nosotros también y tener las redes de apoyo. Entonces, lo ideal y lo que pudiera surgir de aquí es que existan esos códigos de código tóxico para la atención de estos pacientes en las situaciones de emergencia. La siguiente. Ahora sí, voy a hablar de manera detallada de los plaguicidas que con mayor frecuencia nos arriban a los servicios de urgencias y son de alta peligrosidad. Empezaré con los inhibidores de la colinesterasa, que pueden ser organofosforados o carbamatos. Estos se utilizan en el ambiente agrícola, se caracterizan por inhibir la colinesterasa y algunos de estos plaguicidas contienen hidrocarburo, es decir, tienen el inhibidor de la colinesterasa, pero aparte tienen hidrocarburos. La siguiente. ¿Cuáles son sus propiedades fisicoquímicas? Son liposolubles, lo que permite su absorción, tienen una mediana tensión de vapor con alta volatilidad y son degradables hasta en 90 días. La siguiente. Aquí tenemos algunos nombres genéricos y nombres comerciales, como ya les mencioné, que es importante nosotros también estar familiarizados. La siguiente. Así, ok. Aquí otros nombres comerciales para que los tengan en consideración. La siguiente. ¿Cuál es la toxicocinética? ¿Cómo se empiezan a absorber estos inhibidores de la colinesterasa? Pueden ser por vía cutánea, por vía respiratoria, por vía digestiva. Las personas que trabajan en el campo suele ser más por vía cutánea y vía respiratoria. Cuando es por una intoxicación, con fines de autólisis, pues va a ser por vía digestiva. La siguiente. La biotransformación es corta por enzimas oxidativas, hidrolasas y la glutatión 5 transferasas. Tienen metabolitos que son aún más tóxicos que el compuesto original, se acumulan en la grasa, se eliminan por orina, heces y el aire que se expira. La dosis letal 50 es de 50 a 500 miligramos por kilo.
¿Qué es lo que hacen los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa? Pues bloquean la colinesterasa, así de sencillo. Entonces, lo que no, la acetilcolina, perdón, lo que van a hacer es un acúmulo de esta acetilcolina y va a ser la responsable de todas las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver en el paciente. De manera intencionada, hay que revisar los pacientes de cabeza a pies. Cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado con estos plaguicidas, debemos de buscar primero pupilas. Una de las características con estos plaguicidas es que el paciente va a tener pupilas mióticas, inclusive hasta puntiformes. Puede tener hiperemia conjuntival y dificultad a la acomodación. El paciente va a estar con broncorrea. Es otra de las características importantes. Y bueno, aunado a esto, el paciente va a tener cianosis y dificultad para respirar. El paciente puede manifestar cólicos, incontinencia fecal y diarrea. Y a nivel cardíaco, el paciente puede tener bloqueos cardíacos y cualquier tipo de arritmias y puede evolucionar hasta cuadro de choque. Un punto importante para diferenciar entre un órgano fosforados y un carbamato, el órgano fosforados, el bloqueo es irreversible. Requerimos la presencia del antídoto para poder volver a revertir y a hacer funcionar la enzima de la colinesterasa. Entonces, aquí un punto importante. Un paciente con carbamato puede tener una intoxicación con el cuadro clínico que les acabo de mencionar, pero al llegar a los servicios de urgencias, el paciente ya no tiene datos de intoxicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el bloqueo de la enzima es reversible, entonces el paciente puede ir mejorando de manera gradual el cuadro clínico. Espero haberme dado a entender entre el bloqueo reversible e irreversible. La siguiente. Aquí tenemos las manifestaciones nicotínicas. Las manifestaciones previas que les mencioné son manifestaciones muscarínicas, pero tenemos también las nicotínicas, que esto va a ser por afectación en la sinapsis ganglionar, afectación a la placa motora. Y esto lo vamos a ver sobre todo estos efectos nicotínicos con la exposición a los órganos fosforados. El paciente tendrá cefalea, mareos, palidez, calambres, debilidad muscular. Un dato muy característico y que es frecuente encontrarlo, la presencia de fasciculaciones. Inclusive el paciente pudiera presentar crisis convulsivas. Entonces esas serán las manifestaciones nicotínicas que veremos expresadas en nuestro paciente. La siguiente. Ok, entonces como conclusión del cuadro clínico, de las manifestaciones muscarínicas que voy a buscar de manera intencionada va a ser la presencia de miosis, la presencia de broncorrea, dificultad respiratoria, puedo tener incontinencia de heces y la presencia de fasciculaciones. Si tengo un paciente previamente sano y yo veo este tipo de manifestaciones clínicas, sospecharé que está intoxicado con un inhibidor de la colinesterasa. Entonces, empiezo a hacer todo mi estrategia de eliminación. Ya dijimos, si la exposición fue cutánea, o en el trabajo, pues entonces bañar a nuestro paciente, quitar todo el exceso de ese tóxico de las mucosas. Si la ingestión fue por vía oral, puedo realizar lavado gástrico, perdón, pero aquí teniendo en consideración, teniendo cuidado si se expuso aparte con un hidrocarburo o sobre todo que estuviera disuelto en hidrocarburo por el riesgo de la broncoaspiración. Podemos nosotros tener el apoyo del estudio laboratorial para confirmar nuestro diagnóstico. Sí, lo podemos hacer a través de determinación de la colinesterasa eritrocitaria, que es la más sensible y más específica, la cual se encontrará inhibida. La siguiente. Em,
Aquí les dejo como nomás esta consideración: cuando el tóxico ya ha sido eliminado, la butilcolinesterasa se recupera diariamente un 7% y la colinesterasa eritrocitaria de un 1%. Es decir, un paciente intoxicado por un inhibidor de la colinesterasa, un órgano fosforado, la colinesterasa eritrocitaria se va a recuperar 1% por día. Quiere decir que va a tardar varios días en llegar a su valor normal. ¿Cómo debemos de mandar la muestra? En un tubo de EDTA. La muestra se debe de refrigerar y al menos debemos mandar 5 mililitros para que el personal de laboratorio, el químico, nos haga la corrida para la determinación de la colinesterasa eritrocitaria. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento con estos pacientes? Pues ya sabemos, en la intervención inicial ya mencionamos la descontaminación, hay que colocar oxígeno, canalizar a nuestro paciente y colocar un monitor. La siguiente. Dentro del proceso de la estabilización, lavado de mucosas, uñas, si el contacto fue por piel, lavado gástrico, si la ingesta fue por vía oral, podemos utilizar el carbón activado a las dosis que ya se habían mencionado, pero bueno, tener en consideración proteger la vía aérea, sobre todo si el paciente está inconsciente, y ya dijimos que debe de ser con un tubo de balón. Oxigenar previamente a nuestro paciente al utilizar ciertas técnicas específicas que ahorita vamos a ver para revertir las manifestaciones. La siguiente. Podemos utilizar aquí sí, dentro del tratamiento que podemos dar a nuestro paciente, aparte de la estabilización inicial, es el uso de atropina. Aquí tenemos las dosis en adultos y niños mayores de 12 años de 1 a 3 miligramos por dosis, o bien en pacientes pediátricos menores de 12 años, aquí les dejo las dosis de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo de peso. ¿Cada cuánto vamos a administrar esta atropina? Cada 5 a 10 minutos. ¿Esto con qué finalidad? Que el paciente tenerlo atropinizado, es decir, que no haya la presencia de decrépitos, perdón, que no haya esa broncorrea, ese acúmulo de secreciones. Algunos autores mencionan que también debemos de tener la presencia de midriasis, que el paciente esté rubicundo, que las mucosas están secas. Aquí la práctica, dentro de la experiencia que les puedo comentar, los pacientes se ponen hipertérmicos con temperaturas que en verdad asustan, hasta de 40 grados, pero dentro del proceso de atropinización, lo que ustedes deben de garantizar que su paciente esté libre de secreciones. Como ya mencionamos, el acúmulo de secreciones va a estar dado sobre todo por las manifestaciones muscarínicas. Entonces hay que tratar de revertir toda ese cuadro clínico que está teniendo nuestro paciente. Aquí les dejo también, una vez que nuestro paciente hayamos logrado la atropinización, debemos dejar una infusión continua. Ahí les dejo las dosis. ¿Cuánto tiempo dejarlo? De 3 a 5 días. Y bueno, el destete lo vamos haciendo de manera gradual, de un 10 a un 20% por día. La siguiente. ¿Podemos tener antídoto? Más bien la pregunta sería, ¿existe antídoto disponible para órganos fosforados? Sí, sí existe antídoto. Tenemos disponible en los servicios de urgencias, no de manera rutinaria. Tenemos que hacer una labor titánica para tratar de conseguir las oximas. Un punto importante a considerar, que ya algunas de estas están caducadas. Si ustedes localizan el antídoto y está caducado, siempre tenemos la responsabilidad como profesionales de salud informar a la familia. Hasta en este momento yo ya no lo he encontrado sin caducidad, pero aquí tenemos que salvaguardar sobre todo la vida del paciente. Ya mencionamos que el antídoto que vamos a tener para esta intoxicación, pues el que tenemos debe ser la pralidoxima, la que van a encontrar en la mayoría parte de la literatura, pero no tenemos disponibles en México. Nosotros las que tenemos son las ovidoximas y son las que utilizamos en nuestra institución. Estas ovidoximas, aquí les dejo la dosis. En adultos es 250 miligramos de impregnación y 750 cada 24 horas, y les dejo las dosis de pediatría.
¿Qué es lo que va a hacer la ovidoxima? Pues bueno, quitar ese bloqueo irreversible que teníamos de la enzima acetilcolinesterasa. Y bueno, nos va a hacer que el cuadro de la intoxicación revierta. Está descrito en la literatura que estas oximas, si se ponen de manera oportuna, requeriríamos menos atropinización de nuestro paciente y el cuadro clínico será menos severo. Y bueno, en la experiencia clínica eso es real. La siguiente. Entonces, ya nomás para concluir, en cuanto a inhibidores de la colinesterasa, eh, es de los más frecuentes, lo más frecuente que nos llega a los servicios de urgencia con relación a plaguicidas. Eh, no tenemos el antídoto de manera rutinaria, pero se puede conseguir. En cuanto a la atropina, quien no está familiarizado, en una intoxicación por órganos fosforados le puede parecer extraordinario que lleguemos a utilizar lo más que yo he utilizado en pediatría de atropina ha sido 120 ámpulas. Entonces, lo que les quiero compartir es no hay que tenerle miedo a la atropina. Si nosotros tenemos certeza del diagnóstico, y sabemos sobre esta intoxicación, sabemos que solamente nos va a ayudar a revertir las manifestaciones muscarínicas. Entonces, aquí lo importante es mantener atropinizado al paciente y lo que les quiero es compartir es no tengan miedo a la atropinización, que son muchas ámpulas y las personas se empiezan a asustar, sobre todo el personal de enfermería, de ya llevamos 30, ya llevamos 50. No importa, las que el paciente necesite para revertir esas manifestaciones clínicas y buscar lo más pronto posible lo que son el toxogonin, que es el que tenemos disponible para administrárselo a nuestro paciente. Bueno, ok, entonces ya brincando a otra intoxicación, no es de las más frecuentes, son los rodanticida, que es el fosfuro de zinc. No es como lo habitual, pero sí es de los más graves. La siguiente. Son rodanticidas que son utilizadas en zonas rurales, sobre todo pues para la eliminación de los roedores. Están prohibidos y restringidos en una gran cantidad de países, sin embargo, en México se sigue comercializando. Ahí les dejo la dosis en humanos, que es de 4 a 5 gramos. La dosis letal es de 80 miligramos por kilo. Desde ahorita vamos mencionando que no existe un antídoto específico. Les dejo aquí la imagen de esta diapositiva, que es la intoxicación de la A a la Z, de la intoxicación por fosfuro de zinc. Es realizado por médicos toxicólogos de aquí de México y la verdad es uno de los que están más actualizados y que te van llevando de la mano de cómo tratar a estos pacientes. Es un buen artículo que ustedes pueden revisar. La siguiente. ¿Qué características importantes quisiera dejarles aquí? Bueno, que el fosfuro de zinc es un polvo gris oscuro, pero un punto importante es insoluble en el agua. Eso es lo que quisiera dejarles con esta diapositiva. Cuando estamos en los servicios de urgencias, ya les mencioné, para diferenciar entre fluoracetato de sodio y fosfuro de zinc, el fluoracetato de sodio es soluble en agua. El fosfuro de zinc es insoluble en agua. Solamente con estas propiedades físico-químicas nosotros podemos tener claridad a qué nos estamos exponiendo en el paciente. Si nos llevan un frasco que pudiera no ser el correspondiente o no cuenta con una etiqueta. Al estar en contacto con los ácidos o con el agua, ya lo mencionamos, produce gas, que incluye la gas fosfina. La siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer el fosfuro de zinc? Pues nos va a ocasionar una hipoxia a nivel celular, inhibiendo lo que es el citocromo C oxidasa. Esto va a generar que no haya disponibilidad de ese oxígeno por la pobre producción de ATP, generación de un estrés oxidativo y liberación de radicales libres. Esto va a ser todo a nivel de la mitocondria. Entonces, el cuadro clínico que vamos a tener pues es una asfixia bioquímica. ¿Cuáles son los órganos que van a afectarse principalmente? Pues todos los que requieren una gran demanda de oxígeno. La siguiente.
Bueno, también se ha reportado que causan una inhibición de la acetilcolinesterasa. La siguiente. ¿Cuáles son los órganos que van a ser afectados? Pues todos los que requieran de disponibilidad de grandes cantidades de oxígeno y va a ser una afectación multiorgánica. A nivel de corazón vamos a tener cualquier tipo de arritmias, pues el paciente puede desarrollar una miocarditis, hay disminución del gasto cardíaco, falla cardíaca e hipotensión hasta estado de choque. A nivel de sistema nervioso central, el paciente empezará con mareos, alteraciones del estado de conciencia hasta llegar a las convulsiones. A nivel hepático empezará con dolor a nivel del hipocondrio el hipocondrio del lado derecho, con alteraciones de las pruebas de función hepática hasta llegar a la falla hepática. A nivel pulmonar, el paciente manifestará un cuadro de disnea, de dificultad para respirar, hasta llegar al edema agudo pulmonar. A nivel renal, el paciente empezará con oliguanuria, podrá presentar hematuria hasta el desarrollo de lesión renal aguda. A nivel digestivo, el paciente podrá presentar las primeras manifestaciones con náusea, vómito, hasta llegar a cuadros de diarrea. Y si se dan cuenta, pues prácticamente todos los órganos y sistemas se ven afectados en estos pacientes. Aquí un punto importante que solo quiero resaltar, que el fosfuro de zinc es un metahemoglobinizante. Entonces, por un lado va a tener asfixia bioquímica y por el otro lado también va a alterar los sistemas oxidorreductores. Entonces, el paciente podrá tener una cianosis chocolata, que ahí se está doblando un cuadro de intoxicación, intoxicado por fosfuro de zinc, pero también puede desarrollar un cuadro de metahemoglobinemia, que aquí el tratamiento es la administración de azul de metileno. Entonces, aquí dejar en consideración, siempre que tengan un intoxicado por fosfuro de zinc, buscar de manera intencional que no les esté desarrollando metahemoglobinemia. La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es meramente clínico, no tenemos una prueba laboratorial específica. Hay que tomar estudios de laboratorio para cada órgano y sistema que está afectado. Una de las cosas que podemos nosotros tomar es una placa de abdomen y buscar esas pingas metálicas que podemos observar como imágenes radiopacas, como están ahí en la presentación. La siguiente. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tener en estos pacientes? Bueno, realizar el lavado gástrico, siempre primero nosotros con equipo de protección en una sala que contenga presión negativa, eliminar el vómito y la ropa del paciente, ponerlos en contenedores cerrados porque ya mencionamos que se libera gas fosfina, proteger la vía aérea mediante mascarillas de presión positiva utilizando gafas protectoras, guantes y bata para nosotros. La fosfina puede liberarse en forma de gas a partir del vómito que va teniendo nuestros pacientes y eso provocar también un cuadro de intoxicación al personal. Este punto quisiera resaltar que hay que ser muy mesurados a la toma de las decisiones porque también sucede y nos ha sucedido ese estrés colectivo. Tuve la oportunidad de manejar un paciente que el frasco decía, era ese que dice el exterminador. Me llamó la atención de que llegué recibiendo al paciente y todo un caos entre el personal de salud porque habían tenido hasta síntomas. Y los referían la cefalea, el dolor abdominal, el personal de salud. Entonces, cuando yo veo al paciente y reviso el frasco y hago mi prueba para ver el tóxico, ya teniendo esa experiencia que me había expuesto a pacientes intoxicados por fluoracetato de sodio, pero el frasco decía fosfuro de zinc, por supuesto que se hizo todo ese análisis de las propiedades físico-químicas, evalué al paciente y tenía un cuadro más compatible con fluoracetato de sodio y no de fosfuro de zinc. Y ahí fue donde me di cuenta que a veces el estrés colectivo, por no tener como atender de manera rutinaria a este tipo de pacientes, nos puede llevar a un estrés
innecesario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos debemos de capacitar todo el personal de salud que estamos en los servicios de urgencias, porque a veces en vez de ayudar al paciente, nosotros podemos retrasar los manejos por los miedos que tenemos ante este tipo de plaguicidas. Aquí lo más importante es no tenerle miedo a atender a estos pacientes, tanto pediátricos como adultos. Solamente hay que tener conocimiento y utilizar el equipo de protección personal y no nos va a pasar absolutamente nada. La siguiente. Medidas de descontaminación, pues ya los mencionamos. Esto no se debe de hacer solamente con agua, hay que utilizar un neutralizante. En este artículo se menciona el aceite de coco que lo podemos utilizar. Se recomienda una dosis única 1 hora después de la ingesta. La siguiente, por favor. El aceite de coco se puede utilizar en este tipo de intoxicación y bueno, lo que va a hacer va a disminuir la conversión de fosfuros en fosfina. Ahí está la dosis, 10 mililitros por kilo. La siguiente, por favor. En pacientes que requieren un soporte avanzado, pues van a ser aquellos que evolucionen a una falla multiorgánica. Ya les mencioné, los pacientes que presentan cianosis que no responden a la administración de oxígeno, pensar en la posibilidad de metemoglobinemia. Y bueno, aquí el antídoto también se requiere, bueno, el azul de metileno. Ahí les dejo la dosis, 2 miligramos por kilo, pasar en 5 minutos. La siguiente. Y bueno, en este artículo ustedes van a encontrar mucho mayor información o que está separada en diferentes bibliografías que podemos utilizar técnicas antioxidantes, el uso de vasopresores, emulsiones lipídicas y bueno, te van a dar una serie de estrategias terapéuticas para eliminar que se absorbe y para ayudar que se elimine ese tóxico. La siguiente. Bueno, solo como conclusión con relación a fosfuro de zinc, entonces aquí lo más importante es no tener miedo a atender al paciente, porque en verdad me ha tocado esa experiencia que el personal no quiere meterse con el paciente por el miedo a eso que se ha generado en el transcurso de los años de la liberación del gas fosfina, pero con esta plática lo único que quisiera resaltar es tener las técnicas de limitación o de neutralización del fosfuro de zinc, tener el equipo de protección personal y minimizar esos miedos a través del conocimiento. Bueno, el siguiente es intoxicación por paraquat, es aún menos frecuente que los plaguicidas previo que les mencioné, sin embargo, sí debemos de tener en los servicios de urgencias cuál es la pauta que debemos de realizar con estos pacientes porque puede llegar a ser muy retardada la toma de decisiones por la falta de los insumos. El paraquat pertenece al grupo de los herbicidas. No existe un antídoto específico para esta intoxicación y bueno, ahí están algunos de los nombres comerciales. De los que a mí me ha tocado más estar en contacto es con el Gramoxone. La siguiente. Bueno, ¿qué tenemos con este herbicida? La dosis letal 50 que está descrito en las ratas es de 100 miligramos por kilo, pertenece a la banda toxicológica amarilla y bueno, está en concentraciones del 20 a 27%. Está muy concentrado. El paraquat con 20 mililitros, o sea, menos de 1 onza, puede causarle la muerte a un paciente. La siguiente. La mayoría de las formulaciones tienen un color azul, verde azul y pueden contener un material hemático, es decir, la misma sustancia, los que lo fabrican le ponen un medicamento para que les provoque el vómito a las personas que lo hayan ingerido, ya sea de manera intencional o de manera suicida. Pero un punto importante que debemos de tener en consideración, el paraquat pertenece al grupo de los que causan causticidad, pero es de los pocos tóxicos que está
permitido inducir el vómito por la severidad de la intoxicación, pero recordar que cuando tiene un efecto cáustico, tanto quema cuando entra, cuando quema cuando sale. La siguiente. Ok. eh, el paraquat, la absorción, la vía de intoxicación la más frecuente es por vía oral. Una vez que ingresa al organismo, se distribuye por todo esto, principalmente hasta llegar al intestino delgado. En caso de compromiso de la mucosa gastrointestinal, la absorción es mayor y en presencia de alimentos se reduce. Su pico plasmático ocurre en las primeras 2 horas de ingerido y vean el volumen de distribución que va de 1.2 a 2.7 litros por kilo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar fijado sobre todo a tejidos. La siguiente, por favor. Es poco metabolizado, la mayor eliminación se realiza en las primeras 24 horas posterior a la ingesta. La redistribución es lenta, con una vida media hasta de 4 días. De ahí el cuadro clínico que ahorita vamos a ver. Y el mecanismo básico de la toxicidad es a nivel sistémico. La siguiente, por favor. ¿Cuál es este mecanismo básico de toxicidad sistémica? Bueno, su capacidad de crear un ciclo de la red TOX, es decir, genera radicales libres y produce una cascada de peroxidación lipídica a nivel de las membranas celulares. Todo lo que tenga oxígeno va a causar ese estrés oxidativo y lo vamos a ver ahorita principalmente que el órgano de choque va a ser a nivel del pulmón. La siguiente, por favor. Vean, el cuadro, la anterior, por favor. Vamos a tener manifestaciones clínicas leves, moderadas y graves. En esto sí me voy a entretener un poquito porque el cuadro clínico del paraquat tiene ciertas características que inclusive uno como médico puede predecir en qué momento y qué día puede fallecer ese paciente. Cuando la ingesta fue de menos de 20 miligramos por kilo, el paciente puede estar asintomático o solo presentar un cuadro de diarrea. Cuando la intoxicación es moderada, la vamos a tener con una ingesta de 20 a 40 miligramos por kilo. Va a tener, además del cuadro anterior, los efectos de causticidad que les mencioné y hay que estar cuidando mucho el riñón porque el paciente presentará lesión renal aguda, alteraciones en las pruebas de función hepática y afectación a nivel pulmonar. Como ya les había comentado, estos pacientes pueden llegar a desarrollar, su órgano de choque va a ser principalmente en pulmón y el paciente puede desarrollar una fibrosis pulmonar que finalmente es lo que lo va a llevar a la muerte, que puede ser en el transcurso de 2 a 3 semanas. Si la intoxicación es grave, es decir, más de 40 miligramos por kilo, el paciente presentará falla multiorgánica. Todos los órganos y sistemas se verán afectados y la muerte puede ocurrir desde un día hasta 7 días. En mujeres embarazadas puede ocasionar abortos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y si sucede en el segundo trimestre del embarazo, pues bueno, afectará tanto al feto como a la madre. La siguiente, contiendo el órgano de choque a nivel pulmonar. Las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes, las primeras 24 horas el paciente presentará una inflamación a nivel de lo que es la mucosa, una irritación esofágica por el efecto de la causticidad y será como las manifestaciones que tienen. Aquí voy a hacer como muy específica, me tocó la mala experiencia de tratar a un adolescente, no tenía más de 12 años de edad y cuando llega con el primer médico de contacto, con el desconocimiento que tenía en relación a este herbicida, el médico decide mandarlo a su casa porque el paciente lo único que tenía era lesión a nivel de las mucosas.
El niño estuvo babeando constantemente porque por el efecto cáustico que tuvo las próximas 24 horas. La madre lo lleva a otro hospital y de ese regional ya no lo derivan a Guadalajara. Bueno, después de esas 24 horas, yo le estoy hablando que este paciente llegó más o menos a las 36 horas con nosotros, el paciente ya empezaba a tener indicios de una falla hepática y una falla renal. Cuando nosotros vimos a este paciente, mi primer pensamiento va a ser, va a evolucionar a fibrosis pulmonar. Dado el retardo en la atención que tuvo este niño para el tratamiento de esta intoxicación, he de decir que aunque era un jovencito de 12 años, él lo había hecho con fines de autólisis. Y bueno, está descrito en la literatura y nosotros también lo vemos que cuando ingieren el paraquat de manera accidental, de hecho, ya tengo por ahí la experiencia de un par de pacientes que sobrevivieron a la intoxicación de paraquat. Entonces, lo que quiero decir aquí, el hecho de que tengan un paciente que ingirió paraquat no está destinado a morir. Los médicos estamos obligados a hacer todas las intervenciones posibles por tratar de salvar a esos pacientes y en verdad por ahí hay una publicación de un paciente donde el tratamiento fue beneficioso para el paciente y tuvo la posibilidad de vivir. Entonces, aquí lo que yo les quiero dejar es no hay que desahuciar al paciente que llega intoxicado por paraquat. Hay que darle todo el arsenal de medicamentos y de herramientas para poderlo sacar adelante. Porque recuerden que un paciente que lo hace con fines suicidas muchas veces se arrepienten en el proceso. Entonces, el paciente de 2 a 14 días pueden evolucionar a lesión pulmonar. Los espacios alveolares son infiltrados por hemorragia, líquidos leucocitos que proliferan los fibroblastos y va a ser lo que nos va a ocasionar esa fibrosis pulmonar. La siguiente. ¿Cómo puedo hacer nosotros, cómo podemos hacer diagnóstico con la prueba de ditionita, que consiste en agregar en 5 mililitros de orina 0.1 gramo de bicarbonato de sodio para alcalinizar la muestra, más 0.1 gramo de ditionita, que es hidrosulfito de sodio, y tomará un color azul. Esto nos predice mortalidad y falla multiorgánica. La negativización se da después de las 36 horas. La siguiente, por favor. Debemos de tomar exámenes generales para, ya mencionamos, hay una afectación multiorgánica, entonces toda la batería de exámenes en el servicio de urgencias, incluyendo radiografía, ecocardiografía. El manejo inicial de estos pacientes, bueno, es preservar la uresis. Ya mencionamos que ocasiona lesión renal aguda, entonces hay que mantener la uresis de acuerdo a las características, si es un paciente pediátrico o es un paciente adulto. Hay que darle analgesia a estos pacientes porque ya mencionamos por el efecto cáustico van a tener bastante dolor. El lavado gástrico, sí podemos realizar lavado gástrico, aún en consideración de que saber que tiene cáustico, pero por la peligrosidad y el avance de ese estrés oxidativo, pues bueno, es de las consideraciones que podemos tener. Tomar una muestra para mandar a estudios, podemos administrar carbón activado. Y bueno, está descrito en la literatura que podemos utilizar como catártico en ellos la lactulosa 2 mililitros por kilo. La siguiente. Ya les habían mencionado, cuando llega el paciente al servicio de urgencias, es el único de las pocas indicaciones, aparte de los cardiópatas, ciertas cardiopatías que en vez de ayudarlos con el oxígeno les causamos más daño. En cuestión a plaguicidas, es el único plaguicida que aún teniendo el paciente dificultad para respirar, no debemos de administrar oxígeno de manera de primera intención, porque vamos a estar alimentando nosotros con esa entrada de oxígeno el estrés oxidativo y acelerar más rápido el proceso del daño pulmonar. Pero también podemos utilizar cuando la exposición ha sido más de 4 horas, es una exposición
con intento de autólisis, donde sabemos que está la dosis ingerida por arriba de 20 miligramos por kilo. Podemos utilizar terapias como es la ciclofosfamida. La dosis ahí está 15 miligramos por kilo en 200 mililitros de solución glucosada al 5%. Ahí están las dosis que debemos administrar. Aquí solamente tener en consideración que los pacientes van a presentar leuconeutropenia, no hay que tenerle miedo a esto. Y la administración de metilprednisolona también, pues todo esto va a ser para tratar de revertir que no siga avanzando el daño pulmonar. Y bueno, también está la administración de acetilcisteína de 150 miligramos por kilo. Todo esto para tratar de frenar este estrés oxidativo. ¿Experiencia tenemos con este tratamiento? Sí, les va bien a los pacientes, solamente tenemos que cuidar la parte del riesgo de que no vaya a tener un proceso infeccioso por esa inmunosupresión que estamos ocasionando a nuestro paciente. La siguiente. Y bueno, ya nomás esta es consideración con relación al paciente por paraquat. En algún momento cuando llegaban los pacientes intoxicados con este plaguicida, lo primero que se decía, pues ya déjalo, se va a morir, déjalo comer, que coma pues lo que quiera que se le antoje porque está destinado a morir. Y eso ya no es verdad. No todos los pacientes morirán. Cuando ingieren paraquat, aunque la tasa de mortalidad es alta, nosotros como médicos estamos obligados a darle todos los recursos posibles por tratar de recuperar esa vida, pero sobre todo no solo recuperar la vida de ese paciente, sino que tenga una segunda oportunidad para tomar decisiones diferentes. Es decir, tratar de salvaguardar cada órgano y cada sistema que sea funcional y no quede con daño a nuestro paciente. Desde el punto de vista clínico, hay que evaluar la dosis que ingirió nuestro paciente, la concentración de paraquat en sangre versus el tiempo transcurrido entre la ingesta y el cuadro clínico. La tasa de aumento de la creatinina en las primeras 24 horas implica no solamente la presencia de daño orgánico, sino también como un coadyuvante en la disminución de la eliminación del paraquat. Entonces, hay algunos artículos que mencionan técnicas de depuración renal para la limitación del cuadro clínico de estos pacientes, que valdría la pena pues dar una revisada más profunda para que ustedes tomen las decisiones a qué sí pacientes lo someterían y a qué pacientes no lo someterían a estas técnicas de depuración renal. La siguiente. Y bueno, Hipócrates decía, procuraré mantener mis conocimientos médicos en los niveles que me permitan ejercer la profesión con dignidad y con seguridad. Y algo bien importante, esta foto fue autorizada por una de las mamis y finalmente solo quiero dejar aquí, dejar de hacer también es hacer. En la parte de toxicología, está muy bien establecido cuáles acciones sí pueden beneficiar a nuestros pacientes y cuáles acciones no van a beneficiar a nuestros pacientes, pero todo esto implica horas de lectura, horas de capacitación y un compromiso muy grande en tratar de ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias.